Hola amigos, hoy 27 de febrero le he puesto la hembra a los nidos. Este es el mismo que este, le hemos pegado aquí una hierbecita, le hemos preparado su nido y dentro, como veis, le hemos preparado otro por si le gusta más que tenga para elegir. No sé si se verá bien. Es un nido forrado con hoja artificial. Este de verdad, este es brócoli. Y aquí le he puesto otro en la zona del macho, por si le gusta ese más que lo hagáis, que tenga que elegir entre los tres. Yo me supongo que elegirá el que más altura tenga. Aquí tenemos ese nido que lo he recortado un poquito ahí y para subirlo un poquito más. Y ahora ponemos esto, que es el seto artificial este también, que con una malla de estas electrosoldada, pues como podéis ver se llega aquí y se cuelga así y ya está el nido camuflado. Entonces ya te ves desde dentro. A mí personalmente es el que más me gusta porque es el más cómodo de ver, pero esta pareja está igual. Está la hembra, le he puesto la hembra también en su sitio dos nidos y en el sitio del macho uno también. Y el macho lo tengo en tres módulos y a la hembra en uno del de metro. Entonces si el macho coge agilidad y a la hora de pisar está más ágil y más fino para que se reproduzca mejor. Espero tener suerte. Creo que hace muy buena temperatura aquí. Aquí tengo 13 grados, 61% de humedad. Los canarios van bastante bien. Aquí tengo esos pequeñitos, los cobres. Pero bueno, lo dicho, alimentación especial para jilgueros, con semillas de todo tipo, la pasta de cría también de insectívoro. Es algo diferente a los canarios. La agüita con el extracto de ortiga, 2 gotitas de extracto de ortiga para estimular y levantarle el celo. Y aquí tenemos también, aquí tengo las semillas que le pongo, que es esta, que es la semilla de la semilla que se la come muy bien. ¿La veis? Y aquí tenemos también aquí tenemos esta pasta, que es la pasta que le estoy comiendo. He probado esta otra de insectívoro y no, muy bien, la verdad es que no le ha gustado mucho, pero bueno, también es cierto que tenían de todo, tienen buffet para elegir y a lo mejor pues por eso no han querido ese tipo de pasta. En cambio esta se la he puesto con las mismas cosas que le pongo, con la ortiga, con los cerrejones, con todo tipo de hierba y aun teniendo hierba se comen de la pasta, vamos. Y ya si comen de esa pasta, estando como están, los veo bastante bien. Y bueno, a ver si quieren. Ahí es muy tranquilita esa hembra. Y el machito que... Este Genare siempre se iba a aquel palo de allí y yo nunca estaba con ella. Al final le puse el separador aquí y no tuvo más narices que estar con ella. Y ellas parece que quieren. Ellos los veo más dudosos. Este es el que mejor veo de los machos. Pero vamos, espero tener suerte, que todo me salga bien y ya está. Y si no este año, el que viene, y si no, pues el otro. Pero alguno tiene que salir. Pues nada amigos, este es el vídeo de hoy. Ya mañana le quitaré las rejillas, el separador. Los juntaré mañana, que será el 28 de febrero. Los juntaré y que sea lo que Dios quiera. Si tiene lo que tenga que ser, será.
Ya está. Bueno amigos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que haya próximos vídeos con muy buenos resultados. Un saludo.